El efecto del espejo. ¿Por qué inconscientemente imitas a quien quieres influenciar? ¿Y qué revela sobre el poder social? Hay algo que haces en cada conversación importante sin darte cuenta. Lo haces cuando quieres agradar. Cuando negocias. Cuando intentas conectar con alguien cuya aprobación importa. Lo haces cuando estás en una entrevista de trabajo, en una primera cita, en una reunión donde algo depende del resultado. Y la persona frente a ti lo siente aunque tampoco sepa nombrarlo. Se llama el efecto camaleón. Está documentado científicamente desde 1999. Y lo que revela sobre cómo opera el poder social por debajo del nivel de conciencia de cualquier persona, es más perturbador, y más aplicable de lo que cualquier libro de liderazgo o comunicación ha podido capturar completamente. Bienvenido a Mente Estratégica. El canal donde exploramos los mecanismos psicológicos que operan en todas las personas, y que quien los entiende puede usar con una ventaja que quien no los conoce simplemente no puede replicar. Hoy vamos a analizar el efecto camaleón documentado por Chartrand y Barg, el mecanismo neurológico exacto que lo produce y las aplicaciones prácticas que los negociadores, líderes y comunicadores más efectivos usan de forma semiconsciente para producir resultados medibles en negociaciones, ventas y relaciones de poder. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que ocurrió con los participantes del experimento original, específicamente la parte que ninguno de ellos supo que había pasado, es la parte de este video que más cambia la forma en que entiendes cada conversación que has tenido hasta ahora. Para entender el efecto camaleón necesitas entender primero la infraestructura neurológica que lo hace posible. Las neuronas espejo y el mecanismo del mimetismo. En 1992 un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Parma liderado por Giacomo Rizzolatti descubrió accidentalmente un tipo de neurona que había pasado desapercibida durante décadas de investigación cerebral. Las llamaron neuronas espejo. Y lo que hacen es exactamente lo que su nombre sugiere. Cuando observas a otra persona realizar una acción, las neuronas espejo en tu cerebro se activan como si fueras tú quien la estuviera realizando. No como una simulación débil o marginal. Como una activación plena del circuito motor correspondiente. Tu cerebro procesa la acción que observas casi con la misma intensidad que procesaría la misma acción si la ejecutaras tú directamente. Eso significa que cuando alguien frente a ti cruza los brazos, tu sistema neurológico recibe una señal que impulsa tu cuerpo a cruzar los suyos. Cuando alguien inclina la cabeza levemente hacia la derecha mientras habla, tu cerebro registra esa inclinación como un patrón a seguir. Cuando alguien habla más lento, tu ritmo de habla naturalmente tiende a sincronizarse con el suyo. Este proceso es automático, involuntario e inconsciente en la mayoría de los casos. Y produce el mimetismo conductual que Chartrand y Barg documentaron en su estudio clásico de 1999. El estudio y lo que documentó. Tanya Chartrand y John Barg diseñaron una serie de experimentos en la Universidad de Nueva York, donde participantes interactuaban con cómplices del estudio entrenados para adoptar posturas específicas durante la conversación. Los investigadores documentaron de forma sistemática que los participantes inconscientemente adoptaban las mismas posturas y gestos que los cómplices sin ser instruidos para hacerlo, y sin ser conscientes de que lo estaban haciendo. El hallazgo más revelador no fue que el mimetismo ocurriera. Fue lo que producía en la relación entre los participantes. Las personas que habían sido imitadas por su interlocutor de forma deliberada evaluaron la conversación como más fluida, al interlocutor como más agradable y la interacción como más satisfactoria que las personas cuyo interlocutor no había aplicado el mimetismo. Y ninguno de los participantes fue consciente de haber sido imitado. Ninguno identificó el mimetismo como la variable que cambió su percepción. El efecto operó completamente por debajo del nivel de conciencia de todos los involucrados. Las implicaciones de ese hallazgo para cualquier contexto donde la percepción de otro sobre ti importa son directas. La aplicación práctica en negociación y liderazgo. La aplicación deliberada del efecto camaleón en contextos de negociación produce resultados documentados. Los estudios de campo en contextos de ventas y negociación comercial, incluyendo investigaciones de la Universidad de Stanford y del INSEAD, documentaron que los negociadores entrenados en técnicas de sincronización no verbal cerraban acuerdos con mayor frecuencia, y llegaban a términos más favorables que los grupos de control sin ese entrenamiento. El mecanismo es el mismo que Chartrand y Barg documentaron en laboratorio. La sincronización no verbal produce en la contraparte una evaluación inconsciente positiva del interlocutor que se traduce en mayor disposición a la colaboración y menor resistencia defensiva. Los líderes más efectivos aplican este principio de forma semiconsciente en sus interacciones con equipos.
La sincronización de ritmo, postura y tono con el interlocutor específico produce una señal neurológica de pertenencia, de que este individuo es uno de los nuestros, que facilita la apertura y la cooperación de formas que ninguna lógica argumental puede replicar por sí sola. En relaciones personales el efecto opera con igual potencia. Las personas que se sincronizan naturalmente, que ajustan su energía, su ritmo de habla y su postura al de la persona con quien están, son percibidas como más empáticas, más confiables y más agradables que las que mantienen patrones rígidos independientemente del interlocutor. Y ahora llegamos a la parte que más cambia la perspectiva sobre todo lo anterior. El efecto camaleón no solo produce mimetismo, también produce reconocimiento. Las personas con mayor capacidad de sincronización no verbal son percibidas como más inteligentes emocionalmente, y como mejores líderes por quienes las rodean, aunque los observadores no puedan identificar el mecanismo específico que produce esa percepción. Eso significa que la habilidad de sincronizarte conscientemente con quien tienes frente a ti no solo mejora el resultado de esa interacción específica. Construye de forma acumulativa una reputación de conexión y liderazgo que la mayoría de las personas que la perciben no puede explicar con precisión, pero que afecta sus decisiones sobre ti de todas formas. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el poder más efectivo no es el que se ejerce con autoridad declarada. Es el que opera a través de la sincronización que produce que las personas a tu alrededor quieran cooperar contigo, antes de saber exactamente por qué. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. En las conversaciones más importantes de tu vida, ¿cuánto de lo que ocurrió fue resultado de los argumentos que presentaste, y cuánto fue resultado de la sincronización no verbal que estableciste, o no estableciste con la persona frente a ti? Y si quieres continuar explorando los mecanismos psicológicos que operan en todas las interacciones humanas, el próximo video analiza por qué las personas continúan invirtiendo en algo que saben que está fallando, y qué dice ese patrón sobre el mecanismo cerebral que ningún argumento racional puede detener por sí solo. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la habilidad que más cambia tus relaciones de poder no es hablar mejor. Es sincronizarte de una forma que los demás sientan pero no puedan nombrar.